Bueno, ¿me escuchan? Sí, Bueno, sí. perfecto. Estos cromosomas, estas estructuras, básicamente hasta mediados del siglo XX, no se sabía muy bien qué eran. Solo se sabía que era ADN, ácido nucleico, y encima se decía que era una molécula muy simple, que no podía estar la información en el ácido nucleico, sino que la información tenía que estar en las proteínas. ¿Por qué? Porque cuando hacían todas las cuestiones químicas y bioquímicas sobre los cromosomas, y se podían separar los distintos componentes, cuando veían el ADN, era una molécula muy simple, que tenía 4 nucleótidos: adenina, timina, guanina, citosina, y nada más. Y en cambio tenía proteínas que tenían un montón de secuencias de aminoácidos. Entonces, hasta ese momento se suponía que la información venía en las proteínas. Recién en el 53, con varios cristalógrafos, estudios más bien de químicos, porque la ciencia fue pasando desde, al principio eran todos químicos, no existía la biología ni la genética. Químicos que trataban de alguna manera encontrar cuáles eran las moléculas que existían en la célula. Y estas dos personas, Watson y Crick, en realidad, medio que le robaron el trabajo a una tercera persona, Rosalind Franklin, que era cristalógrafa, una mujer cristalógrafa que había logrado hacer una cristalografía de rayos X del ADN, y esa cristalografía daba perfectamente la forma, o mostraba que la forma del ADN era una molécula lineal enrollada sobre sí misma, donde las bases estaban planas, eran coplanares, y coplanares significa que son una especie de escalera una sobre la otra, y unido por un esqueleto de los grupos fosfatos, se podía armar, bueno, a partir de esta imagen y algunos estudios que han hecho Watson y Crick. Finalmente ellos lo publicaron, como en el momento se estilaba, lo publicaron ellos dos sin poner el nombre de la tercera persona, porque era mujer, total, no importaba. eh, y se ganaron el premio Nobel, donde descubrieron con un trabajo muy simple, donde mostraron que el ADN es esta estructura de doble cadena enrollada en sí, que las bases se ponen en el centro y están eh, separadas por 0,34 nanómetros una de la otra, y que existía esta paridad que ya se sabía por otros químicos anteriores, como Chargaff, que cuando empezó a analizar el ADN, dice, bueno, el ADN tiene una cantidad de T y la misma cantidad de timina y la misma cantidad de adenina, tiene una cantidad de citosina y la misma de guanina. Es decir, había una regla que si veías T era igual que ver A, y si veías C era igual a ver G. No se entendía muy bien cómo era esa idea, por qué pasaba esto, pero hasta que descubren o muestran se descubre cuál es la estructura del ADN, la explicación es que por cada base de timina hay un apareamiento por puentes de hidrógenos, con dos puentes de hidrógenos, con una base de adenina que viene en la otra cadena antiparalela. Lo mismo pasa con una citosina, con la guanina que está en la otra cadena, lo único que están unidos por tres puentes de hidrógeno. Y esa molécula enrollada, esa formita, cada uno de los peldaños está levemente cruzado con el de abajo, entonces es una escalera en espiral, eh, o caracol. Podía tener la forma de, digamos, con eso se logró decir, bueno, pero esto está en un cromosoma, ¿cómo hacemos para meter esta cantidad, por más que sea de 2 nanómetros de diámetro y 0,34, es 3 metros de largo? ¿Cómo se mete eso en la célula? Bueno, existen distintas formas de enrollamiento. No solamente este enrollamiento, si uno estirara completamente la molécula, sería más larga. No solamente el enrollamiento sobre sí misma hace que sea una molécula más corta, sino que existen otros niveles de enrollamiento. Esa molécula simple de ADN normalmente está dando dos vueltas sobre una estructura de 8 histonas, que son dos tapitas tipo alfajor, 4 y 4, 4 tetrámeros, exactamente iguales,
y el ADN da 2,7 vueltas, poquito menos de 3 vueltas alrededor. Eso hace de que se acorte un poco más. Esas histonas, a su vez, pues, especie de tapitas de alfajor, se van acomodando en vueltas sobre sí mismas, formando la fibra de cromatina. Esto es lo que se ve normalmente. Lo más parecido a esto es una fibra de cromatina. Las bacterias, Profe, sí, ¿sabes qué? Tengo dudas sobre la imagen que está acá abajo en color, la anterior, en color violeta y naranja. Eso, o sea, entiendo que esto que están acá son los cromosomas y eso circular, ¿qué sería? esto es un núcleo. ¿Eso sería el núcleo? Un núcleo, sí, un núcleo entero. Estos son cromosomas de una célula y esto es el núcleo entero de otra célula. Bien, son dos células. Ah, sí, Buenísimo. sí, sí, son dos células, no es que, claro, cuando se hace esta técnica en general, se deja caer o la técnica de citogenética, se deja caer una gota de célula sobre el porta y eso hace que Ujú. se reviente y se separen los cromosomas. Tiene que ser, Bien, es porque bien, tampoco está en membrana nuclear. Por eso me parecía raro esto es como esa quedó, redonda. porque esto es un núcleo, así es un núcleo. Solamente está el ADN, los cromosomas del núcleo. Bien, Esto que está acá es el equivalente a cualquiera de estos círculos que están en sí, la foto de arriba a la izquierda. Y lo que están abajo de los buenísimo. cromosomas es alguno de estos cromosomas que están en anafase, en telofase. Pero como ya están desarmados, eh, están en distintos lados. Esta foto está mostrando, Bien, está puesta para poder mostrar cómo se organizan en la interfase cuando no están en forma de cromosoma. Los claro. genes no funcionan cuando están como cromosomas. Ahí son cuerpos, están ultra Para la compactos, división nomás. solamente está todo lo necesario para hacer la división. Si no, están en una estructura entre Laxos. la fibra, esta fibra de cromatina o una fibra o una microfibra de cromosoma. Si entran en la mitosis sí se produce la compactación mayor, porque la realidad es que las células no tienen esto todo el tiempo. No vemos las dos cromátides, sino vemos una sola. Un cromosoma es una sola en interfase. Después de la síntesis están las dos cromátides hermanas y se van a separar en la mitosis para tener una cantidad de ADN en cada lado. Y bueno, y esta información genética tiene, viendo las dos slides anteriores y para ir terminando acá, tiene tiene que tener estas 4 características. Una, que pueda de una manera tener información. ¿Cómo tiene información? Cuando se hizo la secuenciación y por otros estudios posteriores, se descubrió que la secuencia de nucleótidos es la manera en que la información pasa, se contiene en el ADN, y no solamente la secuencia, sino una secuencia que se lee de una manera particular, que es el triplete, sin códigos, sin puntos, que es el código genético. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Que sea transmisible, es decir, tiene que pasar de una generación a otra. Así como característica flor violeta pasaba de la planta de flores violeta a las semillas y a las plantitas hijas de esa semilla, de esa planta anterior, también era violeta. Se transmitió esa información. ¿Cómo estaba? ¿Dónde estaba esa información? Bueno, esa capacidad de ser transmisible, que sea replicable. ¿Cómo hacemos que se replique? Si partimos, por ejemplo, pensamos que la primer célula de cada uno de nosotros es un óvulo fecundado por un espermatozoide, es una esfera que solamente tiene un núcleo, donde la mitad de la información genética vino de la madre y la mitad vino del padre, tiene que de alguna manera tener la capacidad de replicarse. A partir de esa única célula pasan unas 30 trillones de divisiones celulares y hace un cuerpo
más o menos como ustedes, no tanto como yo, de una persona de 70 kilos, un poco menos, ustedes inclusive, está calculado que una persona de 70 kilos, de 30 años, 70 kilos, tiene al menos 30 trillones de divisiones desde el óvulo que fue fecundado. Y esas 30 trillones de divisiones, ¿qué pasó? Hubo una replicación del material genético. Todas las células del cuerpo tienen el mismo ADN. Es decir, ese óvulo sufrió 30 trillones de replicaciones perfectamente, exactamente fue copiado igual y pasó a las células hijas. Y eventualmente algunas de esas células hijas serán parte de los gametos y pasarán a la siguiente generación. Pero no solamente, al contrario de esta replicación, que digo que tenía que ser todo igual, existe una posibilidad de variación, porque si no, seríamos todos iguales si no hay variación, si todos tuviéramos el mismo ADN. Y esa variación está dada particularmente en la forma en que el ADN se puede replicar. Lo vamos a ver un poco más, mejor más adelante. Y el componente, obviamente, celular que cumple con todas esas condiciones es el ADN. Y esto se descubrió con un trabajo de Griffith usando neumococo neumonía, donde cuando lo plaqueaban teníamos formaban dos tipos de colonias. Una cepa que formaba la cepa rugosa, colonias muy chiquitas, y la cepa lisa que en una placa de agar específico para Streptococcus, formaban cepas lisas y grandes. Vemos bien diferente. Las dos son Streptococcus, pero forman colonias de manera diferente. Esto, si picamos y replicamos en otra placa, forma colonias chicas. Y esto, si picamos de acá y replicamos en otra placa, forma colonias lisas y grandes. Entonces, pero los dos tienen el mismo ADN, casi todo el mismo ADN. Lo interesante es que la cepa lisa es patogénica y si la inyectamos en un ratón, el ratón muere de neumonía. Y la cepa rugosa, esta chiquita, por más que es una bacteria y crece en la placa, si la inyectamos en un ratón, el ratón no muere. A ratón que le inyectamos la cepa lisa, una vez muerto, le hacemos una recolección y vemos qué tipo de bacterias lo mataron, son células del tipo lisa. El ratón que le pusimos las rugosas, no podemos recuperar. Y un experimento interesante es decir, bueno, si agarramos a las células lisas, las matamos con calor y las inyectamos, no les hace nada. Son bacterias muertas que cuando lo inyectamos al animal no son patogénicas, no pasa nada. Pero si esas bacterias muertas las mezclamos con bacterias vivas del tipo rugoso, de las colonias chiquitas, la dejamos ahí que crezcan un poco estas rugosas, y las inyectamos a esta mezcla en un ratón, son patogénicas y el ratón muere. Y las células que recuperamos son células de la cepa lisa. Fíjense, la cepa lisa está muerta. Si la ponemos sola al ratón, no pasa nada. Pero si la ponemos junto a la rugosa, el ratón sí muere, sí sufre neumonía, termina muriendo, y las bacterias que recolectamos de ese animal son lisas. Esto puede pasar, existen dos explicaciones para esto. Una primera explicación es que las células muertas revivieron. ¿Existe eso? Y la segunda explicación es que las células muertas le pasaron algo a las células vivas, no patogénicas, de alguna manera le pasaron algún elemento, alguna molécula, que las transformó en células patogénicas. ¿Y cómo determinamos ese algo? Este fue otro experimento donde se tomaron los tubos 1 y 2 es el equivalente a esto que está acá. El 1 es rugosas, no pasa nada. Le ponemos una rugosa a un animal, no se recolecta nada. Le ponemos una rugosa más extracto de ADN de una célula lisa al animal, la mezcla de las dos bacterias, el ratón se muere, y estas bacterias que eran rugosas, no patogénicas,
se transforman a lisas patogénicas. Para hacer el control de este experimento, hacemos lo mismo, pero a este extracto de ADN de la célula lisa le ponemos DNAsa, es decir, eliminamos el ADN y esto no pasa, para estar seguro que no haya ninguna contaminación. Le ponemos RNasa, es decir, una enzima que degrada el ARN, para quejarnos seguros, porque agarramos el cromosoma entero de las bacterias, por ahí venían con ARN, con proteínas, entonces eliminamos el ARN, se transforman igual. O le ponemos proteasa para eliminar de este extracto de ADN, eliminar las proteínas que vienen, se transforma igual. Cuando le ponemos a DNasa, que elimina el ADN, no se transforma. De esta manera se pudo determinar que el material, la molécula que tenía la característica, era el ADN, no era el RN, no era la proteína. Y esa característica en el ADN era capaz de pasar al, a la bacteria rugosa no patogénica y transformarla o darle la característica de patogenicidad y eventualmente matar el animal. Vamos a dejar por acá, así no se les hace tan tarde para la próxima clase, los que tienen otra clase ahora, y continuamos la semana que viene. Les va a llegar, no sé si armaron el grupo, si armaron el grupo no me invitaron, invítenme así podemos interactuar. Para hoy a la tarde o mañana le estará llegando algún pequeño cuestionario sobre lo que vimos hoy y algunas cosas más. Consulta, ¿nos Sí. podrías compartir el Power también por las dudas? Ahora también les voy a compartir la carpeta de la materia con los Dale. PowerPoint, voy a poner Buenísimo. más, sí, todo. Profe, creo que ya te agregamos al grupo. No, no vi el teléfono por eso, así que Ah, vamos, lo chequeo ya para estar seguro. M23, perfecto. Listo. Ahí está. Hasta ahí les contesté. Subo al grupo, igual lo subo al Drive, todo. Por lo menos hoy seguramente les voy a mandar mail también, pero después ya si estamos todos en el grupo, me manejo por ahí directamente. perfecto. ¿Alguna duda, Perfecto. alguna consulta, algo rapidito antes de irnos? Bueno, No, los libros que vamos a usar y que podemos usar son los que figuran en el programa, ¿no? sí, igual también les subo la carpeta, una copia, un PDF del libro que vamos a usar. Casi todos las slides van a estar basados en un libro en particular, que lo subo. No sé si lo puse en el programa porque no sé si está en la biblioteca. Pero bueno, yo me lo bajé en PDF y se los comparto. Gracias. Sí. Y después, por supuesto, todas las respuestas pueden venir de cualquier lado. No necesariamente me tienen que decir lo que dice en ese libro, porque muchas veces hay algunas definiciones diferentes entre un libro y otro. Porque justamente depende de cómo está enfocado. Por ejemplo, la definición de gen no es igual en todos lados. Algunos hacen foco en la unidad de transmisión, otro en la molécula de ADN, otro en las características económicas. Hay distintos tipos de definiciones. Así que bueno, que tengan buena semana y entre hoy y mañana les va a ir llegando material, todo el material de la materia y lo que corresponde para ir viendo la semana que viene. Hasta luego, nos Nos vemos. vemos. Chao, gracias. Chao, gracias.